los dueños de la empresa. Y muchas veces son por aquí, o al lado, por allá atrás, detrás del almacén, que muchas veces no regulan las condiciones. Entonces, si nosotros podemos comenzar desde el principio a evaluar el diseño del laboratorio, muchísimo mejor. Pero si no, entonces nosotros tenemos que aplicar otras medidas para evitar la proliferación de microorganismos generales. La vida profesional independiente, digamos así, he ido a muchísimos laboratorios, tanto farmacéuticos como de cosméticos, dispositivos médicos de alimentos. Y todo tiene una particularidad, exceptuando los laboratorios farmacéuticos donde se exige, ¿no? Es que siempre es muy chiquito y entonces todo aparece abandonado. Nosotros tenemos que empezar con orden, limpieza y desinfección y tener una rutina para limpieza y desinfección, cuya frecuencia va a depender de qué tan pequeño, tan adaptado esté nuestro sitio de trabajo. Una vez que nosotros aplicamos limpieza y desinfección, hacemos nuestro monitoreo de grupo ambiental. Es importante también verificar todo lo relacionado con vestimenta de las manos. Entonces, con respecto al diseño del laboratorio, es más importante establecer el flujo del personal y el flujo de los materiales. Idealmente, el personal entra por sitio y el material entra por otro. En la mayoría no es así, es completamente. Pero uno va adaptándose y puede inclusive instalar este patrón para meter el material. O sea, existe una especie de zona buffer donde la contaminación se quede y no pase nada. Hay que tener un área de lavado aparte donde se mantengan las condiciones de orden, limpieza y desinfección y se mantenga así. Cuando ustedes llegan a un área de lavado, ustedes charquito por aquí, charquito por allá, un baño mojado, un boleto medio destinado a ropa o en el piso porque hay una botica de agua verdadera. Ahí tienen contaminación contaminada. Y entonces uno se pregunta, ¿y de dónde vino? De tu casa, del laboratorio. Es importante que nosotros las áreas de lavado las tratemos como algo que tiene o que puede ofrecer una carga microbiana alta a la hora, sobre todo cuando uno circula, ¿viste? Hay casos en los que uno sale del área que se llama como un zapato y llega al área de lavado. Si en el área de lavado hay agua embosada, uno se lleva esa contaminación con esos zapatos. Por lo tanto, las áreas y las áreas de manejo de todo lo que está contaminado, de carga de abastecimiento, de placas, donde hacemos preparamos la admisión de grano, el próximo a la admisión de grano. Todas esas áreas tienen que estar separadas para evitar riesgos de contaminación cruzada. Los materiales de construcción de los laboratorios deben permitir una textura lisa completamente para asegurar la limpieza y la desinfección. Y aparte de eso, en el aspecto que se ve, por ejemplo, una superficie lisa brillante y el sucio que se evidencia, que nosotros debemos corregir inmediatamente, pues una gran ventaja para un laboratorio. Es decir, si yo entro a un área que está bien delimitada las paredes, que está lisita, que el techo también es liso, como dice, conectado a un laboratorio. Y debo tener los cuidados pertinentes al tipo de trabajo que estamos haciendo. Y por último, el control ambiental. ¿Qué es el control ambiental? Ese control lo hace un equipo de climatización, que se trata de controlar la humedad y la temperatura, la relativa temperatura de las diversas áreas del laboratorio. Controla también la presión, si es positiva o negativa, de acuerdo al tipo de muestras que estoy procesando en el área de siembra. Controla también el diferencial de presión que debe haber entre el área de siembra y la industria de personal y el área adyacente para que exista una cascada de presiones que evite que la contaminación, la partícula
que está en el lado externo o en el área general, ingresen al área de siembra o macro. Y la velocidad del aire también va a depender del tipo de trabajo que esté haciendo allí. La renovación del aire es un aire que puede ser estático, tiene que estar siendo renovado a cierto tiempo. Y el flujo unidireccional en aquellas actividades, por ejemplo, la siembra de ensayos de vida, que requiere la protección del producto de los medios cultivos cuando estamos realizando el ensayo. Esa lo hace un equipo, ese es el control ambiental. ¿Qué hacemos nosotros? Como analista, verificación, humedad, temperatura, diferencial de presión. Se salió de control, eso no puede hacer el sol. Pegar al técnico correspondiente para que haga ese cambio, esa intervención. Esta semana, donde yo trabajo, hubo un problema que mi temperatura subió muchísimo, de 19 a 26. Y la humedad relativa pasó a 75%. Era un problema de equipo, obviamente. ¿Por qué? Por los cambios, las fluctuaciones de electricidad que tuvimos en la ciudad. Eso también es un problema. Entonces, este control ambiental tiene que nos ayudar a nosotros a mantener las condiciones para evitar la multiplicación de los microorganismos, todos los hongos, en las áreas de siembra, y que nos ayuda a nosotros también a mantener las condiciones para el manejo de las. Pero nosotros poco podemos hacer solo tienen que instalar. Limpieza y desinfección. Que tenemos documentado un procedimiento de limpieza y desinfección de las áreas de laboratorio. No solamente de la superficie, de hecho, paredes, de piso, sino también de los utensilios que nosotros utilizamos. Los limpiadores que vamos a utilizar deben estar calificados. Se requiere el jabón neutro, solo que es costoso. Si usamos un jabón o un detergente que sea alcalino, pues nosotros tenemos que calificar la eliminación de esa sustancia, al menos por pH. Todo esto y la frecuencia que nosotros debemos llevar a cabo, lo llevamos a un registro, a un formulario, y en algún momento nosotros debemos hacer algo. Nosotros no podemos registrar por registrar, si nosotros tenemos que verificar junto con la limpieza de desinfección o el registro de que se hizo esa limpieza y esa desinfección y que las funciones que se utilizaron para las funciones de limpiadores y desinfectantes, que eso está registrado, cuál se utilizó, qué porcentaje, la fecha de preparación, la fecha de vencimiento. No solamente eso, sino que nosotros tenemos que casar esto con los resultados del monitoreo del producto ambiental. Porque entonces, ¿para qué? Lo vamos a realizar. Todos tenemos generalmente, como lo que vamos a ver, es que cuando nosotros usamos un tipo de desinfectante, a lo mejor el monitoreo se altera, que si tenemos una población mayor de cierto tipo de desinfectante. Sobre todo con cuidados importantes en áreas de siembra de nuestra comunidad. Tenemos que verificar realmente si ese desinfectante está eliminando los microorganismos que puedan estar en esa área. Entonces, lo que puede eliminar es la lista y lo que puede ingresar con los materiales. Entonces, nuestro monitoreo de problemas ambientales debe conocer la calidad del agua, del aire, como que nosotros consideremos. Por ejemplo, si en el área de ensayo de actividad de su cuerpo, utiliza un monitoreo activo o un monitoreo plaqueo a ciertas condiciones como un cultivo, dependiendo del tipo de siembra que se considera. Igual aplica para la superficie y para el personal, cada vez que haga un ensayo, puede tomar las huellas en una placa de medio general de soya para ver que hubo trabajo, básicamente, al final de el ensayo. Con respecto a pimienta, el informe va a depender del tipo de trabajo que se hace. Obviamente, lo más estricto va a ser el trabajo que se hace en áreas asépticas, donde se hace esa estabilidad, y pero no necesariamente así nos vamos a meter cuando estemos en la ambiental. Cuando nosotros, yo particularmente cuando preparo este tipo de charlas,
encontrar en la red fotografías del Jorge de Magnografón. En la algoritmo salen todo el mundo para que lo saben. La baja, la de aquí, los pasillos, el celular, bueno. Esta es la única foto que tengo que realmente cumple con los requisitos. O sea, cómo se trabaja en los ambientes farmacéuticos además. El uso de uniformes, sobre todo, cómo ponerse el uniforme para las áreas asépticas requiere de un entrenamiento que es el mismo que se aplica a las áreas de producción inyectada. ¿Qué hacemos nosotros con todo esto? ¿Por qué? Todo esto para llegar acá. Porque cuando nosotros tenemos una desviación microbiológica, un recuento microbiano en un producto, que sea un bacteria o una bacteria, un recuento de presencias, pero si tenemos una desviación, nosotros lo primero que tenemos que hacer es verificar si tenemos yo o eso viene de los. Porque cuando hay una tendencia, pues muestra ello, no vi, o sea, no hay tanto autonomía. Entonces, lo primero que hacer es verificar si el producto está fuera de investigación. Si está fuera de investigación, no hay problema. Cuando un resultado atípico, la tendencia es el caso. ¿Qué es un resultado atípico? Algo que nosotros no lo hemos visto con la frecuencia con que veríamos, por ejemplo, un resultado que no cumpla o un resultado que cumpla. Es decir, todavía está dentro de las clasificaciones, pero es algo raro. Por ejemplo, si la clasificación es menos 100 unidades formadas por un programa o un producto, tú consigues 50. ¿Qué producto pasa? Bueno, pero el resultado a ti. Porque generalmente es un producto que no cabe nada. Que sea porque es un pH, porque es un buen producto susceptible a la contaminación, o porque los controles del proceso realmente funcionan. Cuando pasa eso, es cuando nosotros debemos tener un problema de atención en que a lo mejor fuimos nosotros. En nuestro modo, estamos reportando algo que no es muy generoso. Entonces ahí nos vamos a la investigación de la causa raíz para poder aplicar las acciones correctivas. Pero no hay nada que dar con la causa raíz en el caso de lesiones microbiológicas. Porque el tipo de microorganismo hoy está mañana. Hoy lo recupero mañana, sobre todo cuando está en poblaciones bajas. Entonces uno dice, pero no está bien, porque fíjate, en un recuento de 50 ahora no tiene nada. Uno sabe qué pasa. Si el microorganismo se murió perfecto del preservativo o porque en el primer ensayo hice algo mal. Entonces ahí es donde yo tengo que volver a hacer mi investigación primero en el laboratorio para ver si realmente es un problema de contaminación por un punto de vista. En la investigación de la causa raíz, lo primero que tenemos que hacer es la caracterización del contaminante, que es antes de la detección del ámbito. Porque yo sé que en muchos sitios no tenemos un sistema de identificación automatizado, pero tenemos dos que hacer. Mira, un vacío, gran positivo, mira de la COVID. Tenemos todo. Verificamos. Si podemos hacer crecimientos contaminativos, lo pasamos a fungi, lo pasamos a proteínas, si un gran positivo lo pasamos a manejo salado y vamos teniendo resultados con respecto a crecimiento como se comporta en el microorganismo. Después verificamos bien. Pero que generalmente no es, pero uno lo hace para verificar todo. Por medio porque nosotros los utilizamos la mayoría de los casos que tienen extensión, pero utilizamos el modo clave que normalmente está calificado. Yo todavía no he visto que el autoclave vaya con menos de 35 y se pasa por el tiempo y entonces el medio salta ya por el medio. Entonces lo que